Bueno, saludos, bienvenidos a este tercer foro de salud y trabajo que estamos desarrollando en este mes de marzo, que es el mes de la mujer trabajadora. Este mes vamos a estar desarrollando tres foros. Vamos a arrancar este primer foro con el tema del embarazo y el trabajo. Luego vamos a abordar un foro sobre la lactancia materna y el trabajo y terminamos el mes con el foro de la triple carga de trabajo en la mujer trabajadora. Para nosotros nos están acompañando hoy el doctor Carlos Rodríguez. Me cuesta llamarlo por su nombre, toda la vida llamándolo Choco. Y aquí, bueno, nos corresponde llamarlo como es. Carlos Rodríguez, médico especialista en ginecobstetricia y bueno, quien trajo al mundo a mi hijo Daniel Jonuel. Y nos acompaña, que es parte de nuestro equipo en salud y trabajo, el abogado laboral Nelson Arispe. Vamos a estar conversando el día de hoy, arrancando este foro. En este foro, en este mes tan importante de la mujer trabajadora, vamos a empezar a hablar sobre el embarazo y el trabajo. Para nosotros, el tema de la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha de todos y de todas. Y bueno, incorporándonos nosotros desde nuestras especialidades, yo como médico especialista en medicina del trabajo, Nelson desde el derecho laboral, y Carlos Rodríguez desde la especialidad de la ginecobstetricia, en sumar desde nuestras trincheras a la garantía de los derechos de las mujeres. Esperamos llegar a un mundo de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Bueno, vamos a comenzar este tema de debate. Nosotros simplemente vamos a tocar algunos elementos que luego vamos a profundizar en el foro chat. Vamos a conversar sobre el tema del embarazo y del trabajo, que es un tema bastante complejo y que producto de la misma crisis, Nelson y Carlos, que de la misma crisis económica que estamos viviendo y en su impacto en la flexibilización laboral, estamos viendo mucha vulnerabilidad de la mujer trabajadora embarazada. Antes de arrancar el foro, me comentaba Carlos en sus consultas la cantidad de pacientes que están siendo víctimas de acoso por su situación del embarazo en el trabajo. Bueno, la dinámica, ya Nelson la conoce, que forma parte del equipo. Vamos a ir revisando parte del marco jurídico, haciendo este abordaje médico legal sobre el tema del embarazo. Nelson, vamos a conversar primero con la Ley Orgánica del Trabajo, la trabajadora y la trabajadora, que en su título quinto nos habla de la protección integral de la familia y que plantea una serie de elementos que son bastante innovadores y que a veces se desconocen. Le comentaba a Carlos antes de arrancar el foro que una de las ideas de estas actividades y de ir incorporando otros especialistas que no son del mundo del trabajo es a la necesaria vinculación integración transdisciplinaria para el abordaje integral de las mujeres, en este caso de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez. Por ejemplo, Nelson, conversábamos incluso en el foro anterior en relación al tema del acoso laboral. Y ahora vamos a un elemento puntual del artículo 332 de la Ley Orgánica del Trabajo, que nos habla de la prohibición de exigir exámenes médicos. Conversamos, una de las preguntas que te hacía Nelson en el último foro es si los exámenes de embarazo son legales o ilegales para ingresar a trabajar en una empresa. Adelante, Nelson, para que abras el micrófono y conversas al respecto. Sí, buenas noches. Una vez más agradecido a Salud y Trabajo por la invitación. Somos parte del equipo. Saludos a Carlos Rodríguez. Bien, sí, en relación al tema de la mujer, es un tema bien sensible, con muchas dificultades en el mundo del trabajo. Tiene que ver con el tema del que implica la gravidez. Por supuesto, lo habíamos dicho anteriormente, las normas establecen pues de que hay una serie de exámenes que están prohibidos practicarles o solicitar a un trabajador o una trabajadora en este caso, como es el caso del embarazo. Eso está prohibido, nuestra norma no lo permite y bueno, y ha sido un problema para los trabajadores en función de buscar empleo. Digamos, se ratifica lo que dijimos en esta oportunidad, eh, por más que el Estado lo proteja, desde la Constitución Nacional, sobre la base del capítulo quinto de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, y ella recoge lo que es el artículo 75 y 76 de nuestra Carta Magna, que habla sobre la protección a la familia, a la maternidad y a la paternidad.
Fíjate, Carlos, el artículo 333 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, dice las actividades prohibidas por razones de embarazo. Dice que la trabajadora en estado de gravidez estará exenta de realizar cualquier tipo de tarea o actividad que pueda poner en peligro su vida y la de su hijo o hija en proceso de gestación. La pregunta que yo te realizo, en los posgrados de ginecostetricia, se habla a los residentes de la necesidad de articular con la medicina del trabajo o con el derecho laboral, ¿cómo se atienden este tipo de pacientes? Lo podemos hablar con toda la sinceridad. Si no se da, es parte del espacio de empezar a discutir cómo integrar para que, porque un ginecostetra no está en la capacidad de hacer un informe y decir tú puedes hacer tal tarea o no tarea, porque eso le corresponde ya es a otra especialidad que es la medicina del trabajo. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Ciertamente no está incluido en los programas de formación de los diferentes médicos especialistas en el área de ginecología y obstetricia, no está incluido este material. Así que lo que se va aprendiendo pues es con el tiempo y y con la experiencia. Ciertamente se habla, el currículo del médico especialista en ginecología y obstetricia, sí incluye, digamos, conocimientos específicos sobre las actividades que pueden ocasionar alteraciones de tipo teratogénicas o mutagénicas, muy particulares. Pero esas son actividades eh, pocas, escasas, contadas con una mano. Realmente, o sea, de tener una capacidad de que yo le pueda hacer un estudio eh, laboral, de que si la actividad, una obrera en una empresa va a estar en riesgo y que nosotros podamos hacer un informe al respecto, realmente los ginecostetras de nuestro país no tienen la capacidad orgánica, no tienen la capacidad en su formación de hacer ese tipo de informes, ciertamente no. Inclusive yo fui formado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que debería ser el ente rector al respecto, y no, tampoco está incluido allí. Entonces, bueno, ahí vemos parte de este foro es ver la necesidad de interactuar entre las distintas especialidades con el tema de la salud de los trabajadores. Ahí necesariamente todos los obstetras y las obstetras, cuando tengan este tipo de casos, es necesario referir o al servicio de la propia empresa donde está el trabajador o a un médico privado de la medicina del trabajo que pueda abordar, o en el caso, o en el mismo caso del INSACEL, que le puedan dar asesoría a la trabajadora. Otro de los artículos es el 334, que habla de la necesidad de traslado para proteger el embarazo. La trabajadora embarazada debe ser trasladada de su lugar de trabajo a otro sitio cuando se presume que las condiciones de trabajo puedan afectar el desarrollo normal del embarazo, sin que pueda rebajarse su salario o desmejorarse sus condiciones por ese motivo. Veíamos, Nelson, muchas de las denuncias que nos hacían en los últimos foros, que estábamos hablando del acoso laboral y surgió el tema del acoso laboral en la mujer trabajadora. La cantidad de mujeres embarazadas, y Carlos nos decía tras cámaras, podemos decir, antes de grabar el video, la cantidad de pacientes que él ha estado viendo en los últimos años y que ha venido en aumento el tema del acoso en relación a que la mujer cuando sale embarazada se le desmejora su salario o tiene otras afectaciones. Ya la ley es clara, pero vamos a hacer la redundancia de la pregunta. ¿Es esto legal que sea desmejorada la trabajadora por una condición de embarazo, Nelson? Abre el micrófono. Bien, disculpa. Indudablemente no es legal, pero más allá es inconstitucional. Tan es así que la protección va más allá de la mujer trabajadora, del niño o de la niña y de la familia en sí. De hecho, en sentencias reiteradas de la Sala Constitucional y de la Sala Social, se ha dejado establecido ese criterio. De hecho, te cuento, en el 2010, antes de la Ley Orgánica del Trabajo, lo que regía era la Ley de Protección a la Familia, la Maternidad y la Paternidad. Y esta ley establecía, por ejemplo, de que el padre, por ejemplo, en este caso el padre, tenía fuero paternal una vez que naciera el niño. Entonces, resulta de que los trabajadores estaban siendo despedidos, por ejemplo, en el caso de trabajadores,
antes de que la mujer, de que su esposa diera a luz. En tal sentido, que hizo la sala amplió el fuero por protección no solamente no al padre, sino a la familia y al niño. Entonces, en tal sentido, una vulneración a una mujer embarazada va más allá de la trabajadora, sino también una vulneración de los niños, niñas y adolescentes. Así lo dejó asentado la sala en reiteradas sentencias, Y en ese sentido, es más o por menos lo lo que tanto es plantea. ilegal e inconstitucional. Y en ese sentido también hay que recalcar el artículo 335 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que nos habla de la protección especial, que la trabajadora en estado de gravidez gozará de protección especial de inamovilidad desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. Y es importante esta definición del tiempo que establece la legislación. Y luego nos hablan del descanso pre y postnatal. Y en mi experiencia en algunas empresas trabajando como médico del trabajo, eh, el desconocimiento de cosas, a veces hay personal de recursos humanos que envía unos informes, y a lo mejor te ha pasado, Carlos, que te envían informes donde te solicitan como que tú eres el que tiene que colocar cuánto dura el pre y el postnatal, como si fuese una cosa que define el ginecólogo. ¿Te ha pasado esa situación, Carlos? Sí, claro, por supuesto, y eso es algo que está correctamente tipificado en la ley, está muy específico, muy claro. Mira, quería acotarte algo, que el marco jurídico es muy claro, ¿sí? Sin embargo, en la realidad, en la práctica, las cosas suceden diferentes. Por ejemplo, en la actualidad en nuestro país lleva a que la mayoría un número significativo, no puedes decir la gran mayoría, pero un número significativo de trabajadoras recibe el sueldo base del, digamos, el salario mínimo a través de las cuentas oficiales de las empresas, ¿sí? A través de sí, de las cuentas oficiales. Y van a recibir el resto de su salario a través de bonos especiales que no van a surtir efecto en retroactivos y todo eso. Entonces, una vez que el empleado, y eso es un monto significativamente mayor, una vez que la paciente, o la trabajadora en este caso, notifica que está embarazada, no le hacen un despido, pero la cambian de lugar de trabajo, le suspenden el bono y le dejan, bueno, por ley, usted puede seguir trabajando aquí en este lugar oscuro, en este lugar recóndito, y le vamos a seguir pagando el sueldo, que no es ni probablemente ni una décima parte de lo que venía devengando. Y en la práctica, esa trabajadora no tiene cómo demostrar cuál es el sueldo que realmente estaba recibiendo, porque digamos que en la cuenta oficial de la empresa estaba recibiendo una parte mínima y el resto se lo están pagando en efectivo o a través de cuentas rotatorias y es difícil comprobarlo. Entonces, en la práctica estamos viendo que esto se sigue haciendo, pero o sea, la gran mayoría de las pacientes, no te digo de empresas grandes, de empresas pequeñas y medianas, sobre todo de las medianas, que es la que uno ve de tiendas, del centro de la ciudad. Una vez que están embarazadas, eso es conflicto seguro, eso es despido indirecto, o sea, es raro. Mira, contado con una mano las pacientes que de verdad el jefe de las empresas pequeñas y medianas respetan la ley y le mantienen sus condiciones. La gran mayoría, yo me atrevería a decir entre un 80 o 90%, entra en conflicto laboral haciendo presión de los empleadores para hacerle un despido indirecto. Entonces, fíjate, Carlos, que este foro que estamos abriendo también es un llamado a sumar a otras especialidades, como hemos dicho, en este caso puntual del embarazo, a los obstetras, a los y las obstetras, y cuando tengan este tipo de casos, la vinculación que tienen que hacer, las recomendaciones que deben de hacer de referencias tanto a abogados laborales o como equipos integrados de nosotros que tenemos entre médicos del trabajo y abogados laborales para la asesoría integral a este tipo de casos, de dónde deben acudir. Nelson, si quieres algún comentario a esto que nos decía el doctor Carlos Rodríguez. Sí, Adelante. sí, no, indudablemente el derecho se convierte en una ficción cuando hay un conjunto de normas protectoras de la mujer, en este caso de la mujer embarazada. Ha habido una evolución importante del derecho desde la Constitución Nacional, desde la Ley de Protección a la Familia, la Maternidad, la Paternidad,
La sentencia que nombré anteriormente de la Sala Constitucional, que amplió la protección a la familia, a la maternidad y a la paternidad. Y recientemente, el año pasado, fue reformulada la ley orgánica, la ley de protección a la familia, por supuesto, la ley orgánica del trabajo. Sí, hay un conjunto robusto de normas protectoras que en la realidad concreta muchas veces quedan en una ficción. Eso, la ley es una expectativa, la norma es una expectativa que da de las trabajadoras y los trabajadores de sus organizaciones concretar la materialización de esto. Lamentablemente, a veces las mujeres trabajadoras quedan solas en su reclamo y indudablemente como solas no van a tener la capacidad de defender ese conjunto de derechos. Si vemos, creo que reclamar reformas, ¿no? Al contrario, hay una cantidad de normas importantes de protección a la mujer trabajadora en su estado de gravidez, lo que hay que demandar su aplicación, pues, y que los trabajadores, las organizaciones sindicales y otras organizaciones como comité o como delegados y delegadas de prevención puedan, eh, y a través de las convenciones colectivas, poder garantizar la concreción y la materialización. Bueno, Ujú. Venezuela hoy vive una situación atípica, pues, en el mundo del trabajo sobre el cumplimiento casi flagrante de las normas de trabajo. El, el- por ejemplo, el doctor hablaba del tema del salario. El tema del salario, ahora los trabajadores y las trabajadoras no saben cuánto en realidad ganan, porque por un lado tienen su salario, por otro lado tienen bono, entonces queda debatir cuál es salario y qué no es salario. Para nosotros está claro ese tema, pues, pero sin embargo, para el mundo de ya de los litigios es un tanto complejo. En fin, digo pues que la mujer trabajadora tiene un conjunto de normas en la cual poder ampararse, pero fundamentalmente eso pasa por la organización de las mujeres trabajadoras fundamentalmente y de los trabajadores. No, vuelvo al punto del comentario que le decía de esa empresa que hacía un informe preguntándole al obstetra de la trabajadora que el obstetra dijera cuánto era el periodo de pre y postnatal. Eso está claramente definido, eso no lo define el especialista que atiende a la mujer embarazada, sino que ya nuestro artículo 336 de la ley define cuánto es el descanso de pre y post, que nos habla de que el descanso dura 6 semanas antes del parto y 20 semanas después del parto. Hay una prolongación que puede haber del prenatal, dependiendo de alguna, el parto sobrevenga después de la fecha prevista o alguna complicación que pueda ocurrir. Y también nos hablan de la acumulación que puede tener la opción que pueda tener la mujer trabajadora de la acumulación de los descansos pre y postnatal, siempre y cuando la evaluación del médico ginecólogo, ahí sí es muy importante, que los tetra evidencie por autorización médica de que el parto sobrevenga antes de la fecha prevista y la trabajadora puede gozar de la acumulación de los descansos de pre y postnatal. Porque los descansos de maternidad, y ahí venía la pregunta para Nelson, son irrenunciables. No es que, bueno, es que yo no lo quiero tomar y listo. No, no, es que eso es un derecho y ese es un derecho irrenunciable. Una cosa que Nelson ha comentado en los otros foros, que es parte de la doctrina del derecho al trabajo, que los derechos laborales son irrenunciables. Usted puede poner a firmar cualquier cosa, pero eso no va a tener ninguna validez. ¿No es así, Nelson? Sí, el derecho al trabajo es un derecho eminentemente protector, por cuanto lo que pretende desde su nacimiento es equilibrar esa simetría de poder entre quien es el dueño de los medios de producción, que es quien ordena y toma decisiones, y esa subordinación del trabajador. Ante eso, el derecho del trabajo pretende equilibrar esa simetría. Estas normas son de orden, es decir, a diferencia del derecho privado, donde prevalece la voluntad de las partes, en este caso no. Aquí hay un tercero que debe estar monitoreando, tutelando la posibilidad de que entre el capital y el trabajo se cumpla obligatoriamente la ley del trabajo por cuanto tiene un elemento protector. En el caso de Venezuela es muy particular
La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo o la nueva Ley Orgánica del Trabajo, porque no fue una reforma simple, fue una nueva ley, introdujo algo un poco atípico, la protección al proceso social del trabajo. Ese nos ha traído muchos problemas, porque ¿qué protejo? ¿Al trabajador, a la trabajadora o el proceso social del trabajo? Elemento este que lo toman en cuenta mucho los empleadores para dejar en estado de indefensión a los trabajadores, porque los empleadores lo toman mucho en cuenta. En fin, la norma, a tu pregunta, la norma no puede ser relajada entre las partes. La norma se cumple. Y aunque alguien firme, esté de acuerdo, suscriba un acuerdo, pero que ese acuerdo colida con lo señalado en la ley, eso es nulo de toda nulidad. Y lo que es nulo no existe en el mundo del derecho. Ujú. Otro elemento, bueno, ya tú mencionabas, dentro del marco jurídico que tenemos, también está la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Eh, Porque existe también la violencia laboral como violencia contra la mujer y que es parte de lo que hemos venido conversando. Y el artículo 49 de esa ley nos habla que las personas que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar estado de embarazo, se considera como violencia y que eso está penado por nuestra legislación. Sin embargo, vemos una cosa como extremadamente rutinario que solicitan a las mujeres trabajadoras para sus preempleos pruebas de embarazo. Creo que esto está más que claro que es violatorio de la legislación. Una opinión de ambos al respecto. Daniel, antes de entrar en ese tema, quería comentarte sobre lo que estamos hablando anteriormente, sobre el reposo prenatal. Ajá. Fíjate que el origen de la ley, o sea, ¿por qué a las 34 semanas, que son 6 semanas antes de la 40, por qué a las 34 y no a las 33 o a las 38? Parece que las pacientes o las trabajadoras pensaran que eso es un número arbitrario. Bueno, no, yo sé que es a las 34, pero yo voy a trabajar 2 semanitas más, no importa, y yo las negocio con mi jefe de personal. No, eso responde a una razón real. Yo siempre le digo, mira, el que redactó esa ley sabía, y me disculpan los abogados, pero esta ley en particular, el que la redactó tenía conocimiento de causa, porque realmente después de las 34 semanas cambia un poquito lo que es la fisiología, digamos, del andar. El aumento del útero me produce una compresión extrínseca de lo que es el drenaje venoso, ¿sí? Y me produce, entre otras cosas, se edematizan los miembros inferiores, me produce una rectificación lumbar. Al yo tener una rectificación lumbar y un aumento de volumen en la parte anterior, porque el abdomen va creciendo, me va alterando el centro de masa del cuerpo. ¿A qué voy con todo esto? Mayor porcentaje de caídas. Simplemente eso, mayor porcentaje de caída, una paciente que va a tener edemas en miembros inferiores, mayor porcentaje o más posibilidad de tener un accidente laboral. Entonces, ciertamente no le conviene a la paciente ni le conviene al empleador una paciente que tiene más probabilidades de tener un accidente laboral, ¿verdad? O una paciente que simplemente se va a sentir mal, va a tener más cefalea, va a tener dolor lumbar, va a tener pies edematizados. Entonces, muchas pacientes confunden y siempre quieren negociar eso. Y te lo pongo más difícil. Quieren negociar y lo hacen, y lo hacen. El segmento de la ley que habla de la media hora de la lactancia materna posterior a cada 2 horas de trabajo. Esa ley a mí me parece espectacular. 2 horas que pueda ir a amamantar, pero eso no lo cumple nadie. Eso no lo cumple nadie. Todo el mundo negocia. Todo el mundo negocia. Bueno, trabajo en la mañana y me voy en la tarde. Entonces, imagínate lo que es para el empleador tener no solo a la paciente embarazada, sino que amamanta con el reposo pre y post, sino que después en el periodo de lactancia nada más va a trabajar durante 2 años, va a trabajar la mitad del turno. ¿Sí? Entonces, es complejo para el empleador. Claro, yo estoy defendiendo a la trabajadora, pero tampoco me sirve que la ley está bien redactada, tiene un buen espíritu, pero la misma paciente prefiere negociar en vez de agarrar las 2 horas o con la media hora de lactancia. La gran mayoría de las pacientes negocia y trabaja a la mañana y se va al mediodía. Esa es la realidad de lo que realmente está pasando con la interpretación de esa ley. Bueno, es parte de lo que decía Nelson, la necesaria formación y que las mismas organizaciones de trabajadores y trabajadoras asuman estos elementos como importancia, que el tema de la salud y la vida
no es cualquier cosa y es un elemento fundamental que debe ser asumido como bandera de lucha en los centros de trabajo. Volviendo al tema de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, con todos estos casos que nos han ido mencionando en los foros anteriores, el artículo 65 de esa ley habla de las circunstancias de agravante. Y dentro de las circunstancias agravantes que se consideran delitos previstos en esta ley, una de ellas es ejecutar perjuicio en una mujer embarazada. Es decir, Nelson, una mujer trabajadora en condición de embarazo que esté siendo víctima de acoso laboral para buscar que renuncie, no solamente puede proceder por la vía administrativa, que es el caso del INSACEL, y notificar el proceso de acoso laboral, sino que puede acudir a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer amparado en estos artículos de la ley, Nelson. Sí, tal cual como tú lo has expresado, el acoso a cualquier persona, en este caso a la mujer embarazada, comporta un tipo penal, por lo tanto tiene una consecuencia jurídica establecida en la norma. Es un delito, por lo tanto debe ser condenado, penado, perseguido. Y, y por eso decía que hay un conjunto de normas robustas de protección que por el lado de la vía administrativa tenemos la LOPSIMAT y por el lado del área penal tenemos esta ley protectora de la mujer. Entonces, por eso tiene que ver con el desconocimiento, no solamente de la mujer, sino también de las organizaciones en, en fortalecer y tomar en cuenta estas normas protectoras y ejercer pues las reclamaciones necesarias. En la actualidad, como dice Carlos, hay muchas presiones para las trabajadoras y sobre todo las que están embarazadas. Ahora, Nelson y Carlos, ya entrando en el mundo de la legislación y el marco normativo en materia de salud y seguridad en el trabajo, nos encontramos ya con el reglamento de la LOXIMAT, que en su artículo 14 nos habla específicamente de la protección de la maternidad y la salud y la seguridad en el trabajo. Y nos dice que la mujer trabajadora durante el embarazo y hasta un año después del parto tiene derecho a no realizar tareas que pongan en riesgo su vida, salud o seguridad en el trabajo o la de su hija, sin que ello implique un menoscabo de las condiciones de trabajo. La legislación habla de que se dictará una norma técnica. Lamentablemente en Venezuela todavía no tenemos una norma técnica de embarazo y trabajo. Sin embargo, con las herramientas que tenemos, es injustificable que un servicio de seguridad y salud en el trabajo no evalúe las condiciones de una mujer trabajadora. Y es injustificable que el equipo multidisciplinario que debe existir en las empresas no adecue las condiciones para que esa mujer trabajadora no se afecte en su estado de gravidez y luego no se afecte al niño una vez que nazca. Habla también en el reglamento de la LOXIMAT de las licencias o permisos para la protección de la salud, el periodo de tiempo de disfrute de 1 o 2 días de licencia, de permiso remunerado para las citas con su obstetra. Son permisos remunerados que establece claramente el artículo 15 del reglamento de la LOXIMAT. Y por eso la importancia de cuando las trabajadoras acudan a su consulta con su obstetra, el obstetra tiene que elaborar un informe con la fecha y el día que acudieron a la consulta, porque hemos visto la vulneración de la cantidad de trabajadoras que acuden a sus citas de control prenatal y se les descuenta el día. Es claro en el reglamento de la LOXIMAT que eso está contemplado. Ahora, en relación a la norma técnica número 1, que es la norma técnica del programa de seguridad y salud en el trabajo, dentro de los alcances, porque a veces uno escucha especialistas en seguridad y salud en el trabajo hablando del embarazo y hablan de unos términos sin apegarse a lo que está en nuestro marco normativo. Incluso la primera norma técnica, que es la del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su alcance, hace un énfasis de las personas, de las trabajadoras y trabajadores con mayor vulnerabilidad y a la exposición de procesos peligrosos. Y el trabajador o trabajadora con mayor vulnerabilidad en el listado, la primera que aparece son las embarazadas. Sí, nuestro marco normativo es claro en considerar la necesidad del análisis del proceso de trabajo y los procesos peligrosos, en especial énfasis a la mujer embarazada. Y el programa en el 2.10, que tiene que ver con la atención preventiva en salud, habla, que ya lo hemos visto en distintos lados, en la LOXIMAT, en el reglamento de la LOXIMAT y en la norma técnica número 1, y también lo veíamos en otras normativas, que es prohibido las pruebas de embarazo. O sea, entrar en el mundo del trabajo y que todavía veamos gente
en recursos humanos que estén mandando pruebas de embarazo es violatorio de absolutamente todo nuestro marco normativo. La Ley Orgánica del Trabajo, la LOCSIMAT, el reglamento de la LOCSIMAT, las normas técnicas del INSACEL. Está más que claro la violatoria de exigir estas pruebas de embarazo. Y dentro de las condiciones inseguras e insalubres, que es un mecanismo de evaluación, Nelson, cuando se hace la investigación de enfermedad ocupacional, una de las condiciones inseguras e insalubres son, condición insegura es toda condición en las cuales el empleador o la empleadora no asegura la maternidad y a los adolescentes que trabajen o aprendices las personas naturales sujetas de protección especial. Una condición insegura es no garantizar la maternidad. Está claro en nuestro marco normativo. Una condición insegura es no proteger la maternidad como lo contempla nuestro marco legal. La norma técnica número 3, que lo conversábamos en otro de los foros, Nelson, y voy adelantando porque el tiempo ya va transcurriendo, lo conversábamos en otro de los foros, el tema de las pruebas prohibidas, que está clarita nuevamente en el artículo 32 de la norma técnica de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, donde está claramente prohibido las pruebas de embarazo sin consentimiento libre y por escrito de la trabajadora. Si eso no existe, es una violación al marco normativo venezolano. Y dentro de las funciones, volvemos con mis colegas especialistas en salud y seguridad en el trabajo, dentro de las funciones de los servicios, está claro en el artículo 34, en la función número 24, implementar programas para la protección de grupos trabajadores asociados o asociadas vulneradas, tales como las embarazadas. Las embarazadas son prioritarios en todo sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Por eso todas estas irregularidades que están ocurriendo, cuando ocurren, es evidente que no existe sistema de gestión en esa empresa, porque de existir sistema de gestión no se estuviera afectando a una persona que entra dentro de la máxima vulnerabilidad y de mayor protección que debe tener un sistema de gestión. Incluso, y ahí voy avanzando y ya concluyendo con las normas técnicas del INSACEL, el INSACEL solamente ha publicado 4 normas. Y parte de estos foros es que para la actualidad ya debemos tener más de 100, pero bueno, con las 4 normas que tenemos hay suficiente elemento jurídico para proteger a la mujer trabajadora embarazada. En la norma 4, que es la norma técnica de manipulación manual de carga, hace un paréntesis en relación a la manipulación de carga de la mujer embarazada. Y dice, dentro de los sectores vulnerables, artículo 33, los servicios de seguridad y salud en el trabajo deben implementar programas para la protección de la trabajadora embarazada y debe garantizar mecanismos especiales a la mujer trabajadora en situación de embarazo, que no puede manipular carga, lo define claramente nuestra norma. Y vemos la cantidad de obreras y la cantidad de trabajadoras en centros fabriles haciendo manipulación manual de carga. Es claro, la norma técnica de manipulación manual de carga venezolana que está prohibida la manipulación de carga en la mujer trabajadora embarazada. Y ahí acoto algo más, como está prohibido el uso de fajo lumbar, no solamente para la mujer embarazada, sino para cualquier tipo de trabajador, solamente en condiciones muy específicas. Bueno, Nelson, Carlos, esto es un tema bastante amplio, bastante complejo, pero lo que queremos es sumar cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, yo desde la medicina del trabajo, Nelson desde el derecho laboral y Carlos desde la ginecobstetricia, aportar y formar permanentemente para que no sean vulneradas las mujeres en condición de embarazo, la mujer trabajadora en condición de embarazo. Carlos, tus palabras finales al foro. Un Bueno, minuto. agradecido por la oportunidad. Mira, acotarte que ahorita he visto la forma de evadir el tener que pedir la prueba de embarazo. Me han solicitado en este último par de años algunas pacientes: doctor, por favor, hágame un informe de que estoy esterilizada. ¿Y para qué quiere usted un informe de que está esterilizada? Para meterlo en el currículo, doctor, porque entonces para poder que le den empleo, le solicitan una constancia de que está esterilizada. Entonces, por eso te digo, una forma de evadir la solicitud de la prueba de embarazo, pero con la constancia de que no van a salir embarazadas. Mira, la gente se inventa cada cosa para evadir esto. Y nosotros, bueno, tenemos que estar al tanto y hacer nuestra labor de formar, de capacitar, por supuesto, de ayudar directamente en lo que hacemos como médicos, pero por supuesto de formar y capacitar a todas las trabajadoras que llegan embarazadas. Gracias por la oportunidad, Daniel. Nelson, tienes 30 segundos, porque vas a tener un sinfín de preguntas en el foro por el grupo WhatsApp seguramente. Sí, no, no, en principio, bueno, un llamado, una convocatoria a la mujer trabajadora que se organice, conozca sus derechos y organizada demande, reclame sus condiciones.
un llamado también a los empleadores que al ver este conjunto de normas, lo que hacen es tratar de no cumplirla o sencillamente de no contratar a las mujeres trabajadoras para evitarse alguna medida que protejan a la mujer. Eh, lo más sublime es la infancia, la mujer, la mujer trabajadora, y bueno, y merece respeto y merece que se le reconozcan ese conjunto de derechos que no queden allí solamente en el papel, que no quede como una expectativa, sino que se concrete en la realidad. Eso va más allá incluso, decíamos, de la madre, del padre, sino también de la familia, de ese niño que está en gestación y que, bueno, hay que proteger. Entonces la convocatoria fundamentalmente para la sensibilidad humana de los empleadores, si es posible que la tengan, y para los trabajadores y trabajadoras que se organicen fundamentalmente las trabajadoras. Gracias, Carlos. Gracias, Nelson. Nos quedaron muchas cosas por desarrollar. Como les decía, en Venezuela no tenemos una norma técnica. Hay normas como la norma española, que es la norma técnica 915 de embarazo, lactancia y trabajo. Hay un sinfín de temas que tienen que ver con el tema de las sustancias químicas en procesos productivos, que exposición a procesos peligrosos de sustancias que son mutagénicas y teratogénicas que terminan afectando el embarazo y ese fruto de esa concepción luego con alteraciones a los niños.